Septiembre 27 del año 2016. Este próximo domingo hay elecciones en nuestro país, en Colombia, sobre el plebiscito. ¿Vamos a votar por el sí o vamos a votar por el no? Lo que debemos estar muy atentos es ante tanta cantidad de falsos argumentos, de mentiras, sobre todo provenientes de la oposición, del centro democrático, que quieren que el pueblo vote por el no, pero están utilizando un sartal de mentiras y están enredando a ciudadanos de todo tipo de estratos en todo nuestro país. El centro democrático pretende que la gente crea que estos 3 millones de hectáreas que el Fondo de Tierras va a entregar a los campesinos, y esto está cobijado en el acuerdo, este acuerdo de las 297 páginas, que esto va a ser en gran parte tierras que le van a quitar a los latifundistas, a la gente que tiene sus fincas, que va a haber extinción de dominio para la propiedad privada, y esto no es cierto. Estos 3 millones de hectáreas que el gobierno le va a regalar a los campesinos, tierras que van a ser tituladas a estas gentes, a estos campesinos que nunca han tenido su terruño, vienen legalmente no solamente de tierras que posee el Estado, sino de tierras que, según esta ley del año 36, la ley 200, han sido tierras que han sido inexplotadas por más de 3 años. Miren que desde ese año la ley considera que tierras inexplotadas por más de 3 años debe hacerle extinción de dominio para brindárselas o dárselas a campesinos que las pongan a producir. Igual manera, en la Constitución del 91 se tocaba el tema de la función ecológica de la tierra. Por ejemplo, muchos terratenientes que han secado ciénagas, que han desviado el surco de los ríos para poder poner a su ganado a pastar, todos estos baldíos que fueron obtenidos ilegalmente, se les va a hacer una extinción administrativa de dominio para devolver esas tierras a estos campesinos, a quienes se les va a dar sus títulos y a quienes se les va a prohibir que sus tierras sean embargadas por espacio de 7 años. Se van a crear los mecanismos para que estas tierras no se las puedan quitar, y esto está cobijado en el acuerdo por el cual vamos a votar el próximo domingo. Así que cuando el expresidente Uribe dice que estas tierras se las van a quitar a los terratenientes, latifundistas, a los dueños de fincas, esto no es cierto. Lo que el acuerdo estipula es que en un lapso de más o menos 10 años, más de 7 millones de hectáreas van a ser legalizadas. Hectáreas que en estos momentos están siendo cultivadas por campesinos que no tienen sus títulos de propiedad, y al no tener sus títulos no pueden pedir préstamos a los bancos para riego, para abonos, para crecimiento. Y esto, en el acuerdo por el cual vamos a votar el domingo, va a ser implementado. Uribe y su gente, que son bastanticos, luego hablan del famoso tema del castrochavismo, que las FARC, al igual que el castrochavismo, van a hacer lo mismo con nuestro país, y que nuestro presidente Santos nos va a entregar así de frente a esta problemática que han tenido Venezuela y Cuba. Pero es que no podemos decir que naranjas son igual a peras, o que huevos son iguales a racachas o zanahorias. Tenemos que entender este argumento que el presidente Uribe quiere que el pueblo entienda a su manera. Por ejemplo, Cuba, cuando llegó Fidel Castro a Cuba y se hizo dictador, en Cuba no había industria. Y hoy en día, 2016, en Cuba tampoco hay industria. Luego de que Fidel Castro llegó al poder en Cuba, 30 años después de él ser dictador, cayó Rusia. Y Rusia
este país tan poderoso, era quien le mandaba comida, dinero a Cuba. Así que la miseria en la que viven los cubanos fue realmente debido a que Rusia les mochó esta ayuda económica. En Venezuela, por ejemplo, Chávez fue elegido por el pueblo, voto popular. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se acabó la industria en Venezuela? Porque estaba tan caro el petróleo, siendo Venezuela uno de los primeros productores mundiales de petróleo, que este país empezó a depender casi que al 100% de este petróleo. Cuando cayeron los precios, ¿qué ocurrió? El país había descuidado la industria, se acabó la industria y ahora con estos precios tan bajos, ahora con Maduro, están en la miseria, los supermercados sin comida, pero no debido o por culpa necesariamente del comunismo o del chavismo, sino por culpa de esta bonanza petrolera en la que ellos empezaban a depender y al bajón tan grande que hubo en el precio de este insumo. Para que las FARC se apoderen del gobierno en Colombia y un miembro de la FARC sea presidente, tienen que ser elegidos por el pueblo. ¿Quién dijo que porque las FARC van a montar un partido político, inmediatamente el representante o candidato de este grupo va a ser presidente? Tienen que ser elegidos popularmente, que en Colombia hay una democracia. Todos estos argumentos, esbozados principalmente por el senador Uribe y su gente, tienen que ser analizados. Nos dice, por ejemplo, que si votan por el no, va a haber un acuerdo, otro acuerdo con la guerrilla de las FARC para poder meter a esta gente a la cárcel, porque el no, los que van a votar por el no conciben que esta gente de la cúpula de las FARC puedan participar en el Congreso o formar su grupo político sin antes ir a la cárcel. Pero si gana el no, obviamente este pacto de cese bilateral se va a acabar y le tocaría al ejército golpear duramente a las FARC para acabar con ellos, debilitarlos y poder meterlos a la cárcel, cosa que generaría en más muertes, que es lo que los que queremos votar por el sí, queremos evitar, que no hagan tantos muertos en Colombia, que le dicen a la gente que si no votan por el no, al no votar por el no, pues esto significa que ese voto se convierte en un voto por el sí. Argumentos sin sentido que abundan en este momento, y quienes vamos a votar por el sí este próximo domingo, que vamos a ir uniformados todos de camiseta blanca, pantalón blanco, medias blancas, calzoncillos blancos, gorra blanca, por la paz en Colombia este domingo, octubre 2, porque realmente este acuerdo contempla tantas cosas que le van a ayudar a los más necesitados en el campo, a estos campesinos que nunca han tenido su tierra, y con toda seguridad, a pesar de que el Centro Democrático diga lo contrario, va a haber al menos un partido político en Colombia que va a estar pendiente día a día de que se cumpla todo lo contemplado en este acuerdo hecho en La Habana. Aquí en Medellín yo estampo camisetas de moda, publicidad, gorras, mugs, overoles, chalecos. Celular WhatsApp 314-625-9904. Correo electrónico santiago.gutierrezbpequeña@hotmail.com. Mañana con otra historia. Tenga una feliz noche.